Llegamos a esta secuencia didáctica 11 que habla sobre los ángulos interiores de las figuras, y aquí vamos a ver cuál es la relación que existe entre los ángulos interiores de un triángulo, y más adelante veremos la relación que hay entre los ángulos interiores de algún cuadrilátero. En el primer ejercicio nos dice, en el triángulo ABC, ¿cuál es la suma de los ángulos A, B y E? 180. El interior, la suma de los ángulos interiores del triángulo 2 es la misma. Sí, porque la suma de los ángulos interiores siempre da 180. ¿Sí? Analizamos la siguiente figura y dice, construye un triángulo ABC. ¿Cuál será la pregunta? ¿Cuál es la suma de las medidas de los triángulos ABC? 180, que son 65 más 75 más 40. ¿Cómo es la suma comparada de la actividad inicial? Pues es igual. ¿Se puede construir un triángulo con ángulos interiores 65, 85 y 35? No, porque esto supera los 180. Y un triángulo, en el triángulo DEF, son triángulos interiores 10, 80 y 90. ¿Por qué? Porque todos dan 180. ¿Qué propiedad deben de cumplir? Que los ángulos interiores siempre suman 180 grados. Aquí tenemos una relación: 90, 60, 30, 35, 45 y 100, etc. ¿Qué relación tienen? Pues que todos dan 180 grados. ¿Sí? Vemos la siguiente tabla, ¿no? Tenemos triángulos isósceles, equilátero, escaleno y rectángulo. Aquí en la tabla podemos ver que el isósceles nos da 100, 40 y 40, nos da 180, el equilátero 60, 60 y 60 nos da 140, y cada uno nos debe dar 180. ¿Qué regularidad tienen todos los triángulos? Pues que todos suman 180. Y la regularidad es que todos los triángulos en la suma de sus ángulos interiores nos da 180. En el siguiente problema, al aumentar o reducir las medidas de los triángulos como la suma, pues es igual a 180. ¿Sí? Ahora vamos con los ángulos interiores de un triángulo. Al medir estos ángulos, ¿cuál es la suma de los ángulos exteriores? 360. ¿Cuál es la diferencia? Hay que medirlos, el M y O, y cuál es la suma y qué relación tiene. M y O nos dan 80 y el ángulo W nos da 80 grados. Tracen una figura. Justifiquen por qué la figura trazada es correcta, porque la suma interna es 180 y la externa es 360. ¿Qué significa la expresión K es igual a alfa más beta? La medida del ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. La suma de alfa más beta es igual a la de un ángulo resaltado en rojo, si A y Y son interiores no adyacentes. Los ángulos interiores de los paralelogramos, ¿sí? ¿A qué es igual la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero? A 360. ¿Qué relación entre la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo y la de un cuadrilátero construido? El del triángulo siempre de los interiores nos da 180 y del cuadrado 360. ¿La relación que han identificado solo funciona para este cuadrilátero? No, funciona para cualquiera. ¿Cuántos triángulos se obtienen en cada caso? 2 triángulos. ¿Qué relación hay entre la suma de medidas de los ángulos interiores de un triángulo y la de un cuadrilátero? Pues que la del triángulo es 180 y la otra 360, por lo tanto es el doble. Al juntar los vértices de un cuadrilátero, ¿qué ángulo se forma? Uno de 360. Y al juntar dos ángulos consecutivos, ¿qué ángulo se forma? Uno de 180. ¿Cómo lo explicarías? Bueno, pues que los ángulos interiores de un triángulo son la mitad de las de un cuadrado. Uno son 180 y el otro son 360. Tenemos esta pequeña tablita del cuadrado. La medida que tiene el ángulo interior es de 90, la suma de todos los ángulos 360 y la suma de dos ángulos interiores consecutivos son 180. Aquí en el trapecio, en el rombo y en el romboide siempre va a depender de la figura que ustedes trazaron. Ese va a ser la medida del ángulo interior, pero la suma de todos siempre va a 360 y la otra 180. ¿Esta relación aplica para cualquier cuadrilátero? Sí, para cualquier cuadrilátero. Tenemos aquí este ejemplo. Si se traza una diagonal en cada cuadrilátero, ¿cómo forman los triángulos? Son escalenos y suman 180. Con base a tus respuestas, ¿a qué conclusión que llegas? Que todos los cuadriláteros en su suma nos dan un igual a 360. Tenemos estos ejercicios donde van a obtener ustedes la medida. Este ángulo 40, 50, 132, 115, 63, 50 y 90. Del ángulo 60, del B 89, 91, 120, 60, 60 y 60. Y aquí tenemos 135, 98, 82, 85, 45 y 50 con base a lo que tenemos. Y bueno, aquí tenemos la relación del ángulo A, 53 grados, ya que es alterno interno al triángulo de 53 grados. El B son 100 grados, ya que es suplementario del de 80. El ángulo es 76 porque es suplementario del de 104.
El 27 es igual ya que 180 y b 180 menos 53 menos 100 es igual a 27. Y el ángulo es 24 ya que es igual a 180, porque el ángulo es menos 80 nos da 24. Bueno amigos, con esto estamos cerrando esta secuencia didáctica número 11 que tiene que ver con los ángulos interiores y exteriores de los triángulos como de los cuadriláteros. Hasta pronto.